hablar, Fernando, en breves minutos. Yo lo que estoy tratando de mostrarles es el entorno. Una vez que yo tengo definido a dónde voy, que es la estrategia, aparece la planificación. La planificación me indica a mí, con muchísima claridad, y esto es útil para el bolsillo del caballero y la cartera de la dama, me permite a mí saber muy claramente qué es lo que yo voy a hacer con un objetivo. Generalmente los empresarios se quedan en los objetivos, arman un plan estratégico y dicen, ya sé a dónde voy. Y ahí pasan a una situación que es compleja, que es no haberse preguntado qué son los planes de acción. Miren, si ustedes quieren hacer algo y concretarlo, seguramente queriendo, sin querer, Alejandro lo hizo, dijo, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiénes lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Y con qué recursos lo vamos a hacer? Estas 5 preguntas son mágicas. El que no se haga esto, sea para tomar un café con una señorita, y yo no lo puedo decir como de Pablo, o quiera hacer cualquier tipo de emprendimiento, no haga un solo movimiento si no tiene una respuesta muy definida a estas 5 preguntas. Esto le garantiza a usted, antes de realizar la acción, si la va a poder alcanzar o no. Acá ya tenemos una herramienta, una granjea que es sumamente importante. Entonces hay un plan estratégico general, luego hay planes de acción que corresponden a cada objetivo que me planteo, y tercer punto ya empieza el gerenciamiento, ya acá empieza la acción. Estoy mostrando el mapa de la empresa, ¿no? Entonces acá aparecen 2 puntos que uno es el recurso productivo y el otro el control de gestión y presupuesto. El control de presupuesto es, yo genero elementos que me van a permitir cumplir con la acción. Y luego los recursos son que yo tengo que ir midiendo. Recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos de innovación. Vamos entonces a terminar con lo siguiente. ¿Cómo dar la vuelta a todo esto? Con el control de gestión. Es decir, yo tengo que tener, en una empresa básica, si yo quiero generar empresarialidad, tengo que saber a dónde voy a través de un plan de negocios, a través de un plan estratégico, llámese como le quieran llamar. Tengo que tener planes de acción específicos para alcanzar cualquier tipo de objetivo. Tengo que tener recursos disponibles conocidos, porque si no va a pasar aquello de síganme, y resulta que voy solo y un soldado que es rengo, y el control de presupuesto y gestión. Todo eso lo controlo y voy gestionando de forma tal, bueno, siempre aprieto el botón que no va, voy gestionando de forma tal que puedo controlar, siempre, ustedes disculpen, que, bien, por ahí un día más y la próxima aprendí. Con la gestión y el control voy generando modificaciones. Entonces a mí me gustaría, para ahora pasar a los hechos en concreto, que Claudia nos hiciera una presentación de algunos amigos que tenemos. Perfecto. ¿Puede ser? Perfecto. ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Yo voy a retomar un poquito lo primero que contó Francisco, que era la diferencia. Volvemos al principio, porque acá ya nos mareó, lograste marearnos a todos con Bien. este complejísimo, ¿qué sería? Mapa. Vamos a retomar un poco la idea de lo que era negocio y empresarialidad. Y por ahí un ejemplo práctico es, como son pocos hombres y me siento así como tan sola dentro de este grupo, vamos a invitar a 2 hombres más. Le voy a pedir a Fernando que me ayude a traerlos, ¿te parece? Vamos a presentar a Gerardo y vamos a presentar a Alberto. Cualquier similitud con la realidad a esta altura es casi coincidencia. Vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos a Gerardo por un lado y tenemos a Alberto por otro. Los 2 son vecinos, los 2 tienen un campo cada uno de 1000 hectáreas, con un valor de $3 millones cada uno. Es acá donde empiezan a pensar y empiezan a decidir qué es lo que van a hacer. Y es acá donde cada uno se para sobre un formato distinto. Gerardo se para en el lugar del negocio y decide vender simplemente el campo y vivir de una renta de 35.000 pesos por mes, que la verdad que no está nada mal, es en parte lo que decía Francisco, es una decisión.
Alberto, en cambio, decide no venderlo y decide apostar a futuro y empezar su empresa. Es acá donde se marca, creo que claramente, esta diferencia. Y Fernando, creo que nos vas a contar un poco esta idea que tiene Alberto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a Francisco, a Claudia por la presentación. Gracias a todos ustedes por participar y la verdad por poder llevarles a ustedes a una experiencia particular desde la consultoría de todos los días. La verdad es que cuando con Francisco y Claudia nos empezamos a reunir, no hace mucho tiempo, este año, nos dimos cuenta que por diferentes caminos llegamos a una misma conclusión. Y esta conclusión, ¿me puedo parar? Sí. Camarógrafo me va a dar el ok. Bueno, yo me paré. Digamos, nos dimos cuenta de que en la experiencia de las empresas en las que estábamos atendiendo, que eran empresas distintas, empezaban a haber problemas parecidos, ya sea tanto en el tema de recursos humanos, de planeamiento estratégico, como también pasa en economía, en política, en fútbol. Todos hablamos, todos tenemos nuestra experiencia y todos valoramos esa experiencia que tenemos desde donde la defendemos y y decidimos cuáles son las acciones que tenemos que implementar. La realidad también es que, esto que mencionó Francisco de planeamiento estratégico, yo me animaría, sin conocerlos, a pensar de que alguno de ustedes ya lo debe haber implementado en alguna ocasión. El planeamiento estratégico no es una idea innovadora, tiene muchísimos años, viene de lo que es la estrategia militar, se ha implementado en las empresas ya desde Peter Drucker, hace muchísimos años atrás, y en principio muchos de ustedes pueden haber tenido la experiencia de implementarlo. Pero en un punto, en este grupo que hoy está presente acá, llegamos a la conclusión de que por alguna razón, en algunas empresas no funciona. Por ahí me gustaría que cada uno vaya pensando, ¿no?, si realmente esto lo viven así o no, y que lo podamos discutir después en la ronda de preguntas. Pero no funciona. Y una de las primeras analogías que se nos ocurría presentar era la similitud que hay entre armar un planeamiento estratégico en una empresa con la implementación, por ejemplo, de una norma de calidad, ISO 9000. Habrán trabajado en la implementación o en empresas que tenían la norma ISO 9000 certificada. Y ustedes saben que por más que exista la norma, tiene que haber un cambio en las personas. No es solamente escribir procesos, armar documentos y tenerlos expuestos en un servidor. Es una transformación personal. Entonces, tomando este ejemplo, pensábamos con Francisco y con Claudia, esta idea de Gerardo y de Alberto, que más allá del dibujo de la artesanía, que no es mala, yo siempre digo, si no nos podemos dedicar al management, nos podemos dedicar a hacer esto y lo podemos vender. Pero digo, más allá de esta artesanía, como ejemplo, las empresas nacen de los negocios. Acá hay un concepto de complementariedad, no hay un concepto. Por ahí sí, yo quiero seguir reafirmando este tema. No es un tema de que estamos dividiendo las aguas y hablando de que hay gente que hace negocios y de la verdad de enfrente hay gente que hace empresas. No, hay gente que hace negocios y de los negocios surgen las empresas. El tema es de la cabeza del que hace negocios. ¿Quiere, como Alberto, construir una empresa? ¿O simplemente se queda en el ciclo corto de entrar en un proceso de compra y venta, de cerrar un ciclo comercial exitoso, pero después dedicarse a otra cosa? ¿Me explico la diferencia? Y acá ustedes tienen que identificarse también en qué contexto están. Están en el contexto de una empresa, son dueños de una empresa con un motor muy fuerte de negocios o con un motor muy fuerte hacia la empresarialidad. Mismo va a pasar que en el grupo de socios en el cual puedan estar ustedes compartiendo esta experiencia de empresa, haya gente con un perfil más de negocios y otro con un perfil más de empresarialidad. Ahora, uno de los problemas que surge es cuando justamente entre los socios no se ponen de acuerdo con relación a qué tipo de compañía quieren tener en el futuro. Así como ¿me permitís así como cada uno tiene su... Yo les quiero hacer un repaso de lo que comentó Francisco, los voy a llevar simplemente por una pequeña historia que hemos llegado a la conclusión de que nos parece que comparte lo que pasa muchas veces en las compañías y en todo caso que también sirva para despertar alguna pregunta en la ronda final. Encontramos una persona con un espíritu particular de detectar una necesidad en el mercado, esto que dice Franklin Covey, que las cosas se crean dos veces, ¿no? Primero la crea en la cabeza de ese emprendedor como fue también Alejandro, para poder armar este debate o este ciclo de conferencias el día de hoy, lo pensó en su cabeza, lo diagramó mentalmente, casi hizo un checklist completo de todas las cosas que le interesaba que sucedieran,
y créanme que un evento de estos tiene miles de detalles, detectó esa necesidad y tuvo el coraje de enfrentarlo y de llevarlo adelante, motivado por su vocación de construir ese negocio, ¿no? El tema es que construye ese proyecto, en este caso por ahí ese campo que mencionaba Claudia, y posteriormente, como se da cuenta que con sus 2 manos y sus 24 horas del día no le alcanza, suma gente. Acá lo que mencionaba Francisco, suma gente de la familia o suma gente externa a la familia. Para este ejemplo en particular no vamos a hacer diferencias. Suma gente a este proyecto A, las involucra y logra una cosa más, que si es un buen líder, no solamente los involucra, sino que, ¿qué piensan ustedes? Va más allá de involucrarlos, les vende la idea. ¿Qué saca de adentro de ellos? Un compromiso y ¿qué más también? Un entusiasmo. ¿Sí? Si ustedes quieren, después búsquenla, porque es interesante googlear las 3 palabras, son totalmente distintos los significados. Nosotros apuntamos a lograr el entusiasmo de la gente, es decir, que tengan ese motor propio interno para hacer lo que creen conveniente que tienen que hacer dentro de un marco compartido. Trabaja entonces, se inspira, cuando logra que esa gente entusiasmarla y digamos, primero comprometerla, después entusiasmarla, se anima a seguir continuando con ese proyecto, a hacerlo crecer, surgen nuevas oportunidades, vuelve a sentir esa adrenalina de la creación. Nosotros creemos en la persona que hace negocios, es una locomotora, es una persona que constantemente está creando oportunidades. Ahora, ¿qué pasa cuando esas oportunidades suman gente y exigen el hecho de empezar a trabajar la comunicación? Pero no porque la comunicación en sí sea importante, sino para este consenso que se hablaba en la presentación. A veces va muy rápido, la gente puede no seguirlo. En algún punto siente que la operación, cuando toma cierta magnitud, se le viene encima a ese emprendedor, a esa persona que desarrolla el negocio. Nosotros hicimos una encuesta hace no mucho tiempo atrás y corroboramos una hipótesis en la cual estábamos trabajando en la consultoría, que es que hay principalmente 2 factores por los cuales estos empresarios que nacen con un negocio y que empiezan a tener la necesidad de la empresarialidad por la cantidad de gente que empiezan a involucrar en esas operaciones, que influyen impactan directamente en corroer esa posibilidad de desarrollar esa empresa. En el primer caso, vimos que un 45% de la gente de una encuesta que hicimos online en un seminario, ¿sí? Con no muchos participantes, pero de alguna manera muestra una tendencia. No es para que ustedes tomen esto como si fuese el INDEC, ni mucho menos. Igual tampoco, no sé si es muy confiable lo que dije, pero en principio el 45% de la gente dice que el día a día de la organización no les permite a ellos poder seguir planificando y creando nuevas oportunidades que sí tienen en su cabeza, pero no las pueden hacer crecer, con la frustración que esto implica. Y en un segundo caso, un 40% de la gente dijo, entre mis socios no compartimos las mismas cosas importantes. Las cuestiones claves del negocio no son compartidas por mi grupo de socios. Acá hay 2 cosas que si no se resuelven, la empresa ya está minada desde el principio. Ya tiene poca vida para poder seguir creciendo. Un porcentaje, afortunadamente, sigue creciendo. Igual, esto también corrobora una hipótesis que dice que 2 de cada 3 empresas familiares no pasan a la segunda generación, ¿no? O por ejemplo, 2 de cada 3 pymes tampoco pasan a una segunda generación de lo que es el fundador a una siguiente gerencia general. Unir criterios entonces es clave para poder pensar una empresa de largo plazo. Este concepto de sustentabilidad que hoy se presenta ya no a nivel Argentina, sino a nivel mundial. No me voy a meter en macroeconomía, yo no soy especialista en el tema, pero ustedes son conscientes de la crisis que está viviendo el mundo en términos generales, de los temas de riesgo que tienen hoy los países que tienen dificultades para poder afrontar sus deudas. En Estados Unidos pasa, en Europa pasa, nosotros posiblemente nos va a pasar, en algún momento podemos tener algún conflicto. Ahora, qué importante es inicialmente tener una idea común, compartirla, y después entusiasmar a la gente para trabajar. Y acá, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Vamos bien? Por ahí hay muchas cosas para hablar del tema. Yo quiero sí dejar un solo mensaje en esta charla como experiencia, que ojalá que les pueda ser útil, que es involucrar a una potencial segunda línea. ¿Qué suele pasar en las empresas pymes que tienen un grupo de directores? Toman todas las decisiones. Esto pasa todo el tiempo. Todas las decisiones pasan por ese grupo de dirección. Si ellos saben en algún punto que ese también es un cuello de botella, que no pueden crecer si no logran
armar un esquema de toma de decisiones en la compañía. Pero les cuesta mucho delegar, porque la delegación requiere, es como justamente la norma ISO 9000, requiere un cambio, una transformación en la forma en que se van a hacer las cosas. Fernando, discúlpame, te interrumpo un segundito porque me quedé pensando en esto que hablabas de la visión compartida y lo importante que es. Esto que vos hablas de involucrar a la segunda línea. Muchas veces lo que pasa es que uno, obviamente la persona que creó la empresa está pensando y tiene una visión. El problema es que a veces la gente, si uno no logra esto que vos decís, se queda con una visión del presente. Te interrumpí para contarte, me vino ahora a la cabeza un ejemplo, un caso... Perdón, les aclaro que es así trabajar con mujeres, y cuando nos sentamos a pensar, es así, y creo, yo les dije que seamos como somos. Ustedes disculpen, cualquier cosa nos lo dicen, así que podés seguir. No, la verdad que no entendí qué quisiste decir. La verdad es suficiente estar con 4 hombres como para que además te critiquen. Me acuerdo hace bastantes años cuando entré a trabajar en una empresa, los socios tenían clarísimo esto que dice Fernando de dónde querían llegar. Tenían claro que en el mediano plazo iban a triplicar la facturación, incluso tenían clarísimo cómo lo iban a hacer. Habían empezado a hacer gestiones para conseguir clientes vecinos, de países vecinos, así que tenían clarísimo cómo iban a llegar, que iban a triplicar la facturación. Me acuerdo que en esa empresa trabajaba un tesorero desde los inicios de la organización que se llama Juan Carlos. Tipo metódico, ordenado, prolijo y sobre todo súper honesto. Por supuesto él llevaba la contabilidad o las registraciones en unos libros gigantes que ya ni siquiera se usan, anotaba, llevaba todo muy pautado. La verdad es que el tiempo pasó y pasó lo que los socios buscaban, triplicó la facturación, la empresa empezó a crecer y obviamente se vieron la necesidad de contratar un gerente general para poder seguir haciendo crecer la empresa. Este gerente general no tardó mucho tiempo en darse cuenta que Juan Carlos no estaba a la altura de la empresa que habían creado. Obviamente, ¿a quién se le ocurre tener un tesorero que llevara en libros las cosas? ¿Cómo podía ser que ni siquiera supiera usar la computadora? Creo que una de las primeras decisiones que tomó fue echar a Juan Carlos. Y hasta ahí no está mal, fue simplemente una decisión. Obviamente tuvo un costo económico altísimo y tuvo un costo emocional, por llamarlo de alguna manera, permítanme, también muy alto. Yo creo que esto se podría haber solucionado si esos socios, además de tener esa visión tan clara, la hubieran sabido trasladar a la gente. Juan Carlos jamás pensó en estar 5 o 6 años después trabajando en una empresa como mucho más grande. Si lo hubiera visto, tal vez, no lo sé, pero tal vez se hubiera podido ayornar, aprender y estar a la altura de las consecuencias. Y obviamente no hubieran tenido que perder a Juan Carlos, no tendría que haber perdido tanto económicamente y desde lo sentimental. Perdóname, pero quería contar esto. Nunca le contaron al tesorero cómo iba a crecer la empresa. Para nada. Sí, perdieron no solamente indemnización, perdieron gestión del conocimiento, cuánto esa persona sabía de la empresa y cuánto perdieron de confianza. ¿Sí? Una persona que la tienen tantos años y que saben cómo opera en un puesto tan sensible como el de la tesorería. Ejemplos de estos calculo que ustedes deben haber conocido, vivido por experiencia propia, espero que en ningún caso por experiencia propia, por personas cerca a ustedes. Yo ser Juan Carlos. Claro, bueno, pero Juan Carlos, hoy las generaciones nuevas ya tienen otro concepto de empresa, pero en algún caso puede seguir habiendo estos Juan Carlos en las empresas, ¿no? Sí. No, un comentario. A mí me tocó estar con un Juan Carlos y lo que le puse es una secretaria que pudo tener todo el conocimiento que tenía Juan Carlos, pero volcarlo en la computadora que nadie le había enseñado a Juan Carlos a manejar. Claro. Y perdón, el tema es que Juan Carlos después no se case con la secretaria y se vaya. Eso no lo puede ser, pero ese era solamente el detalle. Lo que pasa es que en las administraciones no se quiere a veces gastar más, ni se quiere implementar los sistemas de administración adecuados para las administraciones, que a veces cuestan más que un programa. Por eso fracasamos como gerentes de recursos humanos en no meternos en el negocio. Por ahí hace muchos años atrás, personas desvinculadas de lo que era la operación del negocio sin entender cómo estaba evolucionando esa compañía. Y han habido muchos gerentes de recursos humanos que rotan por las compañías, iban pasando de una a otra en gestiones cortas.
Porque lo que no lograban interrelacionar era cómo hago para que Juan Carlos entienda en el negocio en el que estamos, y de alguna manera yo como gerente de recursos humanos lo ayudo a crecer, a desarrollarse, no solamente con capacitación, pero entre una de las herramientas puede ser esa, cuando yo tenga la compañía en el volumen que la voy a llevar, tener al profesional, ¿sí?, del oficio, al profesional que necesito tener para poder seguir gestionándola. Fernando, creo que eso tiene que ver a lo mejor con lo que vos estabas ya encarando, que es la formación de las segundas líneas, ¿verdad? Ahí voy justamente. Antes de avanzar sobre esto, ¿se dan cuenta la diferencia que tiene entonces una persona que hace negocios de una persona que de repente tiene un grupo de gente con la cual tiene que trabajar? ¿No? Hay una diferencia importantísima. En un ciclo de negocios que es corto, a un ciclo de empresa que tiene la idea que tiene que ser sustentable y que tiene que involucrar primero, comprometer e entusiasmar a la gente después para que ellos sigan evolucionando junto con el propietario en los nuevos emprendimientos que vayan apareciendo. Acá surge entonces la definición que nosotros hacemos de dirigir, y lo tomamos de Peter Drucker, no estamos inventando la pólvora. Otra cosa que pasa también en gestión de recursos humanos, ¿no? o en el planeamiento de la gente que trabaja en las organizaciones. Nosotros vemos a las organizaciones como que están en constante movimiento y evolucionando, pero recuerden que lo que evolucionan son los medios, ¿sí? Esta frase de todo cambia tiene su límite. Hay cosas que no van a cambiar nunca. Si yo preguntaría a una persona en la edad media, en la edad antigua, o dentro de 500 años o hoy, si le gusta que la saluden cuando se encuentran con ella o cuando entra a trabajar, y todos van a decir que sí. O sea, hay principios, valores que van a ser universales. Y ahí el tema del cambio, yo por lo menos desde el lugar en donde estoy trabajando todos los días, lo cuestiono. Que en realidad no es un cuestionamiento de todo el concepto de cambio, es un cuestionamiento del cambio en la relación interpersonal. Y acá estamos viendo que el factor humano en la empresarialidad es clave. Hoy cada vez más accedemos a lo que es la tecnología, lo que son los procesos. Francisco dice que de manera gratuita podemos bajar los protocolos para hacer un planeamiento. Ustedes pueden bajar de manera gratuita los protocolos para certificar ISO 9000. Ahora, ¿cómo hacemos para que la gente con la cual estamos trabajando se haga carne, ¿sí?, entre en el proyecto, les guste el proyecto, lo vivan como propio, y hasta qué punto estamos desarrollando la vocación de la gente en el trabajo? Acá es donde nos metemos nosotros, digamos. Acá encontramos entonces el primer punto de cambio, en donde creemos que podemos traer una mejora al proceso que se viene implementando acá de planeamiento estratégico. Es empezar a involucrar a la gente. Y la primera gente que hay que involucrar, brevemente, es la segunda línea. Todos ustedes trabajan en una organización en donde, o si son los directores o los dueños, deben tener una línea segunda, que decimos nosotros, que son las personas claves, que no necesariamente están en los puestos claves, pero son personas claves para ustedes, con las cuales van a desarrollar ese negocio. ¿Están teniendo la interrelación cercana para contarles cómo está evolucionando el negocio? ¿O están teniendo una actitud, por ejemplo, no sé, no quiero acusarlos, pero digo, los clásicos liderazgos, ¿no? Autoritario, diciéndole lo que tienen que hacer sin explicar las causas o los por qué, no dejándolos participar, paternalista, haciendo todo por ellos? ¿Hasta qué punto están dejando que esas segundas líneas evolucionen? En un concepto que, si ustedes realmente tienen esa vocación de empresarialidad, o lo hacen ahora, o van a tener una crisis importantísima, con un altísimo costo económico en el corto o mediano plazo. Porque ustedes saben que el crecimiento a todos nos gusta crecer, pero si no crecemos con los pies sobre la tierra, ese crecimiento nos hunde. Y acá es donde el factor humano empieza a tener esa claridad o ser ese aspecto clave. Dirigir estas compañías, por lo tanto, pasa a ser, para ser brevemente, por el tema del tiempo que tenemos, para ser muy breve con el concepto y no hacer un debate de esto, pero si bien después lo tenemos de vuelta en las preguntas, no es un arte. Mucha gente dice todavía, sigue insistiendo que dirigir o liderar es una capacidad artística, ¿sí? Hay gente que nace naturalmente con esta condición de tener el carisma para llevar gente adelante. Algún otro podrá decir que no, que es una ciencia, aunque creo que no queda nadie ya que diga que el liderazgo es una ciencia o dirigir es una ciencia, ¿no? Donde Francisco bien dijo, 2 por 2 no da nunca 4. El mismo estímulo frente a diferentes personas me da a mí como resultado cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Y yo como líder, ¿qué me pasa? Me relaciono bien con la gente que está en sintonía conmigo, y no me relaciono bien con la gente que no está en sintonía conmigo, con lo cual empiezo a generar por ahí algunos conflictos, en donde ya dejo de lado la cuestión de procesos y de productividad y empiezo a hacerlo más personal. Digamos, ¿me es útil o no me es útil? Es una pregunta que yo tengo que hacer. Y en donde sí llegamos a la conclusión, por lo menos desde nuestra presentación, de que es una práctica. ¿Y qué es una práctica? Todos ustedes aprendieron a andar en bicicleta, me imagino que ninguno
no sabe andar en bicicleta, o si los tiro al agua, sabrán llegar a la orilla, no se van a ahogar, todos sabemos nadar, más o menos, algunos no por ahí, pero allá me dicen que no, ¿no? Bueno, curso de natación para uno. Pero, digo, hay prácticas que uno las desarrolla de qué manera. Yo puedo leer un libro completo de cómo tengo que hacer para nadar, cómo tengo que mover los brazos. Ahora, yo también puedo leer un libro de cómo andar en bicicleta, pero experimentar el equilibrio de estar arriba de una bicicleta pedaleando y de llevar esa bicicleta a donde yo quiero llegar, y además cuando llego frenarla lo suficientemente prudente como para no lastimar a nadie, es una práctica. Y dirigir es una práctica. Me voy a equivocar la primera vez, me voy a equivocar la segunda vez, me voy a equivocar la tercera vez, la cuarta me va a salir un poquito mejor y en un momento me voy a encontrar cómodo. Esto lo discutimos, ustedes quieren. Pero nosotros partimos de esta postura. Entonces, para ir cerrando, decimos que esta visión compartida requiere que la gente forme parte, no solamente yo como persona en tener ese compromiso, sino que hacerlo con el grupo de socios, parar la pelota. Yo le preguntaría si acá hay 2 o 3 socios que comparten una compañía, ¿cuántas veces paran la pelota para charlar acerca de qué compañía tienen y qué compañía quieren tener? ¿No? ¿Frenan? ¿Se ponen a pensar en esto? Nuestra experiencia es que no. Que ya... Disculpame, Fernando, sí. Yo creo que esto nos pasa que los pedidos que tenemos de trabajo muchas veces con muchas empresas, y no estoy hablando de las grandes empresas, sino sobre todo de las empresas con familia o las empresas pequeñas, es impresionante cómo se vive pensando que comparten criterios y cuando se sientan a pensarlo, la verdad es que no lo comparten tanto. Es decir, como que hay una idea de que vamos todos remando a la misma velocidad, pero cuando nos sentamos a pensar y lo vemos, no hacemos demasiado por cambiar. Y sabemos que eso nos hace mal. Quizá el mejor ejemplo es cuando, no sé si a ustedes les ha tocado ir remando en un bote de 2 personas con alguien que es amigo de uno, pero no tarda uno demasiado en darse cuenta y pensar que el que está remando conmigo es un vivo, porque noto que yo remo más que él. No sé si este ejemplo medio risueño sirve, pero es impresionante la cantidad de dueños de empresas y socios con los cuales hablamos y tienen esa sensación que la resumo con esta anécdota, ¿verdad? De la cosa, sí, vamos bien, pero mi socio no hace tanto como lo que yo esperaba, o al revés, ¿no? Entonces, este tema de la visión compartida es un tema que hay que revisarlo constantemente, porque las empresas no son, sino que están siendo, ¿no? Esta es una frase muy interesante, tenerla metida en la cabeza que el tiempo pasa, las cosas suceden y hoy tener una idea respecto a que la empresa ya la tengo bajo control y la armé, pregúntensela a la gente que está metida en el tema de calidad, si eso es posible, Emilio. Entonces, el tema es, yo creo que es, siguiendo un poco tu línea, Fernando, y para meterme, para hacer un poco de bochinche, porque el equipo nuestro es así, ordénennos por favor. A mí me ha quedado un tema que me gustaría que vos comentaras algo, porque creo que Juan Carlos de Pablo dejó algo que a mí me impresionó, y yo lo anoté. Juan Carlos dice, lo anoté, vamos a saber por 2, acá está, pero acá lo tengo más ordenadito. ¿Qué hacemos después de que presentó todo lo que ocurre en nuestro alrededor? Y va, Fernando, la pregunta para vos. Decía Juan Carlos, suicidarse es una alternativa, la otra es migrar, y la tercera es hacer lo que sé hacer. Lo que sí tenemos que tener claro es que aquí, al levantarse todos los días, deberán